Bien, ya estamos en vivo. Pues sean bienvenidos al cuarto día del CryptoDev Fest. Este día vamos a darle lugar a The Graph Protocol y a Gabriel González, que es advocate en The Graph y es developer para Protofire. Ha creado diversas tools, diversos subgrafos dentro de sus labores del día a día. Entonces, hoy nos va a regalar un poco de su tiempo para explicarnos cómo funciona esta tecnología de Graph, por qué es importante, cuáles son sus casos de uso y pues lo que nos interesa es cómo le hacemos, ¿no? Por dónde aprendemos. Y pues, bienvenido, Gabriel. Buenas, ¿cómo va? Bueno, primero quiero agradecerte por la invitación. Es un placer para mí poder estar acá, poder participar del Crypto Fest. Y bueno, siendo parte, siendo Graph Advocate, miembro de la comunidad de Graph en español, es un orgullo para mí poder estar acá. Me presento un poco más. Yo soy Gabriel González. Soy Graph Advocate, soy ingeniero de software, más backend que frontend, y trabajo para Protofire. Protofire es una empresa que está convirtiéndose en una DAO. Parte de los revenue que la empresa logra se distribuyen en forma de token entre sus empleados, que también son miembros de la DAO. Nada, los invito a que nos busquen en las redes, a que nos busquen en internet. Y bueno, y vengo acá a contarles un poco qué es The Graph, en qué consiste The Graph y qué es lo que soluciona. Vamos a hacer, todo esto que vamos a ver hoy es un poco una introducción a todo lo que tiene que ver con The Graph. Una introducción al desarrollo de subgrafos. Vamos a ver un poquito cómo funciona el CLI de The Graph. Vamos a charlar un poco cómo es una red descentralizada. Y bueno, y al final vamos a responder algunas preguntas, si es que queda alguna duda, si tienen algo para responder. Nada, un poco contarles que The Graph, o sea, podríamos estar todo el día hablando de Graph. The Graph es una comunidad muy activa, es una comunidad que está llena de novedades todo el tiempo. Eh, Novedades que se transmiten por Discord, que se transmiten por Twitter, que aparecen en los diferentes medios de comunicación que tiene The Graph. Pero hoy, en vez de centrarme en las novedades, en las noticias, que nada, que es un poco lo que pueden leer en cualquier lado, en los blogs o en las redes sociales, me quiero enfocar un poco más en las bases, ¿no? Un poco más en qué es lo que hace. Y un poco para poder entender qué es lo que hace el protocolo de Graph, tenemos que entender qué es una blockchain, ¿sí? No sé si todos están familiarizados o por ahí estoy en un nivel un poco más abajo, pero hay un par de conceptos de blockchain que me parece que es importante que tengamos, ¿no? O sea, porque una blockchain es un ledger, un libro de contaduría, donde se van poniendo transacciones que se van haciendo y se van poniendo a medida que esas transacciones suceden, ¿no? Una detrás de la otra y se va agregando un bloque y ese bloque se relaciona con el anterior y eso forma una lista enlazada de bloques. Acá tenemos la lista enlazada de blockchain, de bloques que conforman la blockchain. Y bueno, el bloque 1 tiene referencia al bloque 0, y el bloque 2 tiene referencia al bloque 1, y el bloque 3 hace una referencia al bloque 2, y entonces de esa manera eso va asegurando la red y va haciendo que esa red sea inhackeable, ¿no? Además del libro este de contabilidad que se pone dentro de la blockchain, las Ethereum Virtual Machine Compatible, vamos a meternos un poco con las EVM. The Graph cubre algo más que las EVM, ¿sí? Pero traigo el ejemplo de la EVM porque, digamos, es como lo más simple, lo más asequible, lo que está más cerca de la mano, y es lo más común, y es lo más fácil de entender. La Ethereum Virtual Machine, además de agregar este libro de contabilidad en cada uno de sus bloques, me permite
ponerle adentro del bloque un programa, ¿sí? Un programa de computadora compuesto por varias funciones, ¿sí? Y ese programa de computadora se va a correr en los diferentes nodos de esa blockchain. En cualquier nodo al que yo llame, voy a poder correr a ese programa de computadora. Y para poderlo correr, voy a pagar, en términos de gas, eso que estoy haciendo en ese programa de computadora, ¿sí? Y la Ethereum Virtual Machine funciona como una máquina de estado, ¿sí? Una máquina de estados es una máquina donde yo voy guardando todo aquello que fue pasando, ¿sí? Incluso en el ledger yo voy guardando aquello que fue pasando y voy, por ejemplo, acumulando el saldo de un balance, sumando y restando a medida que voy haciendo transacciones, ¿no? Entonces, el Ethereum Virtual Machine le agrego eso y además le agrego la complejidad de poder sumar. Uy, perdón el ruido que está pasando gente por la calle. Y a eso le agrego la complejidad del contrato inteligente, y el contrato inteligente con cada una de esas variables que fue guardando, que se fueron guardando adentro del contrato, ¿no? Y todo eso implica una complejidad. Bueno, ¿cuál es la complejidad que tenemos acá? Bueno, traigo acá a colación la interfase de un RC721. Para los que no están familiarizados, les cuento, un RC721 son lo que se conoce como NFTs o tokens no fungibles, ¿sí? En realidad puede ser cualquier cosa, puede ser un documento, puede ser una obra de arte, puede ser un ticket de avión, cualquier cosa que no sea replicable, que no existan dos exactamente iguales en el mundo, eso puede ser un token no fungible. Y vos me dirás, sí, bueno, pero a ver, billetes de avión hay miles en el mundo. Sí, es verdad que hay miles en el mundo, pero de esos billetes de avión existe un solo billete de avión que hace que Arturo pueda viajar de México a Buenos Aires en determinado día, ocupando tal asiento en determinado avión. Entonces existe uno solo en particular que es único y que es irreemplazable, ¿sí? Eso es básicamente un token no fungible. Y los contratos de token no fungible, el estándar RC721, permite hacer varias cosas. Y acá los invito a una simplificación, ¿no? De lo que es este RC721. El RC721 me permite hacer una transferencia, desde quién hasta quién y cuál es el token que estoy transfiriendo. Me permite conocer quién es el dueño de un token. Yo le puedo preguntar quién es el owner de un token y eso me va a devolver cuál es la address que tiene ese token. O le puedo preguntar cuál es el balance de una address y me va a decir cuántos tokens tiene esa address, ¿sí? Y toda esa información queda guardada en la blockchain. Y toda esa información es inmutable, queda guardada y queda seteada en cada uno de los bloques que se van ejecutando, ¿sí? Entonces, supongamos que estamos hablando de una obra de arte, esa obra de arte pasó por varias manos, pasó por varias personas, y al final la tengo yo, esa obra de arte, ¿sí? Si yo le voy a preguntar quién es el dueño de esa obra de arte, bueno, me va a devolver que el dueño de esa obra de arte es mi address, ¿sí? Es mi dirección personal, ¿sí? Ahora, si yo quiero saber quiénes fueron todos los dueños de, de un token en particular, bueno, tengo que empezar a recorrer la blockchain y tengo que empezar a ir cada vez más atrás hasta poder encontrar quiénes fueron todos los dueños desde que el contrato, desde que el RC721 fue creado. Entonces, desde ese momento voy a recorrer bloque a bloque, por ejemplo, para saber quiénes fueron los dueños de ese token en particular, ¿sí? Y eso es como bastante engorroso, porque imagínense tener que ir haciendo eso por cada uno de los contratos de NFTs. Imagínenselo, digamos, ahora lo traemos en un contrato de NFTs, pero esto podría tener implicancias aún más complejas. Por ejemplo, podríamos estar hablando de pools de liquidez y de conocer el balance de los pools de liquidez a medida que las cosas, o conocer quiénes son todos los participantes de un pool de liquidez en un tiempo dado, ¿no? Ese tipo de preguntas que le podríamos hacer a los contratos son preguntas que son complicadas de responder en términos computacionales, porque tendría que ir a investigar toda la blockchain, tendría que ir a recorrer toda la blockchain.
Entonces, los NFTs, en este caso, y traigo el NFT por traer un ejemplo de contrato, tienen una interfaz que es limitada. ¿Limitada a qué? Bueno, al precio del gas. ¿Sí? Porque yo toda esta información me la podría guardar en el contrato. Yo podría armarme una colección de todos aquellos que fueron dueños de un token en particular. Yo podría hacer eso y no estaría mal. Pero bueno, eso en términos de gas sería muy caro. Imagínense un token que pasó por muchas manos. Eso tendría, supongamos que es un array, que lo construimos como un array, sería un array y sería como ilimitado, podría ser, ¿no? Y llegado el caso, podríamos tener un montón de direcciones guardadas ahí adentro que tendríamos que recorrer en algún momento por ahí para poder leerlas. Entonces, eso sería como algo bastante engorroso, bastante complicado y bastante caro en términos de gasto. Porque cada vez que yo quiera hacer una transferencia, tendría que agregar también a ese array el address nuevo del nuevo dueño, ¿no? Entonces, el problema es que es costoso almacenar en los contratos. Guardar información adentro del contrato es caro, se paga, siempre, ¿sí? Cambiar algo en esa máquina de estado es algo que estoy pagando, ¿sí? Por otro lado, es costoso leer toda la cadena de bloques. Imagínense un contrato que fue deployado hace 2 años y yo quiero leer todas las transacciones que se hicieron con ese contrato. Bueno, tendría que ir a leer bloque a bloque y tendría que leer 2 años de bloques, ¿sí? Imagínense que 2 años de bloque es un montón de información. Estamos hablando de teras de información, ¿sí? Que los tendría que organizar de algún modo para poder leerlos. Entonces, la información se va guardando a medida que se va agregando en la cadena, y entonces por eso se hace complicado y por eso tengo que ir a leer tanta cantidad de información, ¿sí? Piensen que un nodo completo de Ethereum estaba pesando cerca de los 12 teras, ¿sí? Y todos los días está creciendo y cada vez es más grande, y se estima que cada vez va a ser más grande, incluso ahora pasando a la prueba de participación en vez de la prueba de trabajo. Esos nodos, los nodos archive, los nodos que contienen toda la información, son nodos que crecen todos los días, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la solución? Bueno, alguien me diría, bueno, me descargo toda la información, agarro toda la cadena de bloques y me la descargo, analizo esos datos que descargué y hago una recolección de datos, los guardo, elijo dónde guardarlos, elijo cuál va a ser la base de datos donde lo voy a guardar. Puede ser una base de datos, puede ser un archivo JSON, dependiendo del volumen de información, ¿no? Y dependiendo de la forma en la que esa información se va a relacionar, voy a elegir una base de datos relacional o una base de datos no relacional, ¿no? O sea, voy a ir tomando ciertas decisiones que me van a ir estableciendo cuál va a ser mi stack tecnológico. Por otro lado, tengo que disponibilizar esos datos, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy y me hago una API de GraphQL o me hago una API REST, donde dispongo de los datos, o no lo hago de esa manera. Le doy directamente acceso a la base de datos al usuario que va a usar esos datos. Esa es otra opción, digo, no estaría mal, ¿no? Pero son todas decisiones que tengo que ir haciendo, y tengo que ir eligiendo tecnología, y cada vez que agrego una tecnología diferente, una base de datos diferente, el lenguaje de programación con el que lo hago, la forma en la que almaceno los datos. Bueno, todo eso es una decisión y todo eso me va incrementando la complejidad. En términos de que me va incrementando la complejidad, bueno, mañana tengo que ir a contratar desarrolladores para hacer mantenimiento de lo que yo ya hice y tengo que ir a buscar, si le puse una base de datos Mongo, bueno, tengo que ir a buscar a alguien que sepa Mongo. Porque la base de datos es Mongo, o sea, ya está, no la puedo cambiar. Y si estoy haciendo el análisis y la recolección de datos, la estoy haciendo en Python, bueno, tengo que buscar gente que sepa de Python y que sepa de Mongo. Y para, no sé, para descargar la información, luego a través de un conector RPC a un nodo que ya existe. Bueno, tengo que encontrar a alguien que sepa cómo manejar eso, ¿no? Y cada una de las decisiones que voy tomando implica ir agregando complejidad en ese stack tecnológico que voy haciendo. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. El problema de esto, ¿cuál es? Que no lo puedo centralizar, porque descentralizarlo implicaría, bueno, a ver, todo este mismo stack tecnológico, todo esto que creé, lo tengo que poder poner, no sé, en los servicios de Google y en los servicios de Amazon, por ejemplo, ¿no? En AWS, y entonces, nada, de esa manera lo tengo más o menos descentralizado.
¿sí? Lo corro en una computadora en mi sucursal México DF y lo corro en otra computadora en mi sucursal París. Y entonces, en esas dos sucursales tengo corriendo, entonces de esa manera está como medio descentralizado, ¿sí? Pero uno de los principios que tienen que ver con el uso de Web3, con el uso de toda esta nueva tecnología blockchain, tiene que ver con la descentralización, ¿no? Tiene que ver con que yo el contrato lo subo en una computadora, lo subo en un nodo, eso se replica automáticamente, y yo puedo llamar después a ese contrato inteligente desde cualquier lugar del mundo, a cualquier hora, y eso va a estar disponible 24/7 y siempre va a estar online, y nunca voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque está descentralizado, porque son miles de nodos alrededor del mundo corriendo el mismo contrato inteligente, ¿no? Entonces, esa solución se puede descentralizar, sí, es descentralizable, pero a medias, ¿no? O sea, como que me queda en el medio un dejo de centralización ahí, ¿no? Entonces, para esto surge dgraph, ¿no? dgraph surge un poco para venir a solucionar este problema, ¿no? Para poder ordenar esa información en modo de subgrafos, ¿sí? ¿Qué es un subgrafo? Bueno, un subgrafo es un programita muy chiquitito, atómico, ¿sí? Que lo que va a hacer es va a tomar información de un contrato en particular y la va a ordenar. ¿Puede indexar más cosas? Sí, claro, puede indexar un subgrafo, puede indexar un protocolo entero. Incluso hay subgrafos que necesitan valerse de diferentes protocolos y juntan información de diferentes protocolos para producir su propia información, ¿sí? Pero básicamente es un programa que va a correr en un nodo dentro del ecosistema de Graph, ¿sí? Y lo bueno para mí como desarrollador es que no me tengo que preocupar en qué nodo corre, ¿sí? Voy a aprender esta manera de escribir estos programas, que la aprendo una sola vez, la aprendo con un stack tecnológico en el cual yo voy a desarrollar y me voy a, por ejemplo, despreocupar de la infraestructura. Yo como desarrollador, después va a haber otros actores que son quienes se van a preocupar, bueno, por esa infraestructura que va a hacer que mi subgrafo pueda correr de manera descentralizada y en cualquier computadora y pueda accederlo, digamos, en cualquier momento de la historia, ¿no? Y se llaman subgrafos porque lo que hacen es disponibilizar esta información que se almacenó a través de una API GraphQL, ¿sí? Bueno, los subgrafos tienen una estructura, pero no me voy a centrar acá, les voy a mostrar un poco. A ver. Vamos a ver algunas cosas corriendo. Bueno, ahora sí. Bueno, si vamos vamos a empezar por acá primero. Vamos a ir acá. Les voy a mostrar un poco la documentación de Graph, ¿sí? Yo voy a poner en el buscador de Graph. De Graph, el primer resultado que me aparece, ¿sí? Ingreso en el primer resultado que me aparece, y acá tengo toda la documentación de Graph, ¿sí? Yo en un principio les voy a contar un poco cómo arrancar, ¿sí? Cómo empezar con esto, pero lo único que voy a hacer es, voy a estar dándoles la punta del ovillo, ¿sí? Les voy a dar la punta del hilo para que ustedes después puedan tomar ese hilo y empezar a tirar y empezar a desgranar, ¿sí? Acá adentro, donde dice Docs, van a encontrar un montón de información. Y acá en Quick Start van a ver que pueden arrancar instalando con NPM o con Yarn, instalando el CLI de Graph, ¿sí? Vamos a usar un poquito el CLI de Graph y vamos a producir un subgrafo de ejemplo, ¿sí? Para hacer esto, a ver si se puede un poquito. ¿Ahí se ve bien? Sí, sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, acá yo puedo hacer graph -help. Esto va a decir todo lo que puedo hacer. ¿Sí? Estamos hablando una vez que instalé el CLI, ¿sí? ¿Cómo instalar el CLI? Bueno, hay que seguir estos pasos, hay que tener Node instalado, hay que tener NPM o Yarn, y de esa manera instalar el
el graph CLI. Bueno, graph -help acá me da un listado de cuáles son las opciones que puedo hacer para poder comenzar a utilizar el CLI. ¿Sí? En un principio lo que voy a querer hacer es crear un subgrafo nuevo con un scaffolding básico. ¿Sí? Voy a hacer graph init -help. ¿No? Y acá, bueno, me da diferente información de lo que puedo hacer, ¿sí? Cuál es el protocolo que quiero usar, cuál es el producto, si lo quiero hacer con el estudio. Bueno, diferentes opciones que me da el CLI. En un principio lo que voy a hacer es correrlo from example para que me genere un ejemplo automático y a partir de ahí poder mostrarle un poquito cuáles son los archivos. ¿Sí? Entonces, voy a ir acá a la carpeta dev y voy a hacer graph init from example. Si todo sale bien, bueno, esto me pregunta cuál es el protocolo que quiero usar, en este caso va a ser Ethereum. Me pregunta si lo quiero hacer en Subgraph Studio o Hosted Service. Les voy a contar un poco en qué consiste esto. Esto cuando comienza el protocolo de Graph, para generar adopción y para que las personas empiecen a utilizarlo y entender en qué consiste, se genera el Hosted Service. El Hosted Service es un servicio que tiende a morir. El objetivo es simplemente generar adopción, es un servicio centralizado que proporciona la fundación de Graph para poder crear y correr cualquier subgrafo. ¿Sí? Por otro lado, con el Subgraph Studio es lo mismo, el subgrafo es exactamente el mismo, lo que vamos a ver sirve tanto para el Hosted Service como para el Subgraph Studio. Para cualquiera de los dos voy a poder generar el mismo subgrafo. La diferencia es que el Subgraph Studio, todo lo que genere ahí adentro va a correr en la red descentralizada, ¿sí? Que después lo vamos a ver. Por ahora vamos a ir por el Hosted Service. Y acá, bueno, vamos a decir cómo se llama el subgrafo. Lo primero que le voy a decir es cuál es mi nombre de usuario de GitHub. Si quieren, anótenselo y después cualquier cosa me contactan por GitHub o por donde quieran. Y vamos a poner un nombre de ejemplo, ¿sí? En este caso va a ser example, ¿sí? Me pregunta cómo quiero que se llame el directorio. Bueno, en este caso se va a llamar example. Si quiero correr los eventos de la entidad como entidades, ¿sí? ¡Pum! Y a partir de ahí lo que está haciendo está descargando toda la información de ejemplo que tiene de un contrato determinado. Ahora vamos a ver un poquito en qué consiste ese contrato y qué es lo que hace. Lo que está haciendo es clonarlo, descargar toda la información y generar el scaffolding necesario para poder comenzar con todo esto. Bueno, ahora está instalando las dependencias. Esto por debajo funciona con diferentes dependencias de Node. Está instalando las dependencias. Bueno, cuando eso termine vamos a poder ver un poco en qué consiste esto del subgrafo. Mientras tanto, les voy contando. Hoy está tardando. Bueno, hay una estructura que mantienen todos los subgrafos, ¿sí? Que es una estructura de directorios que contiene una carpeta ABI, una carpeta build, una carpeta generated, los node modules. Vieron que les dije que esto me va a descargar varios node modules, módulos de Node con los que va a ejecutar esto. Después, un archivo donde va a guardar, digamos, el source code, el código principal que va a construir, digamos, las entidades esas que yo quiero. Un esquema que me va a definir cuáles son las entidades que va a construir mi subgrafo. Y un archivo YAML, el Subgraph YAML, que me va a decir, bueno, cuál es el contrato que estoy indexando, el contrato o los contratos que estoy indexando. Me va a decir cuáles son los eventos a los que me voy a suscribir, los eventos que yo voy a escuchar. Y me va a decir, por ejemplo, desde qué bloque voy a comenzar. Toda esa información va a estar guardada en el Subgraph YAML. Pero básicamente entonces son tres partes. Una que va a definir el manifiesto del subgrafo, que va a estar en el Subgraph YAML.
otro que va a tener el esquema, va a tener el modelo en el cual se van a exponer los datos, y después el código que lo que va a hacer es va a vincular estos eventos que estoy escuchando del contrato con estas nuevas entidades que yo quiero producir en mi subgrafo, ¿sí? Bueno, acá esto ya terminó. Vamos a ir al ejemplo. Y vamos a verlo un poco en el editor de código, ¿sí? Vamos a agrandar un poco, porque esto es medio chiquito. Bueno, entonces como les contaba, acá van a estar las ABIs. Una ABI, básicamente, a ver, les voy a contar un poco qué es una ABI. Vamos al Sabraf YAML. En el Sabraf YAML tenemos todo el manifiesto del contrato. Y acá tenemos una información que es súper importante, que es la dirección del contrato que yo quiero indexar, ¿sí? Entonces voy a tomar esta dirección del contrato, la voy a copiar. Ahora me voy a ir al navegador, y en el navegador me voy a ir al Etherscan, ¿sí? Etherscan es una herramienta que me permite leer de la blockchain, me permite leer qué es lo que está en los bloques de la blockchain directamente, ¿sí? Entonces en este caso lo que voy a hacer es voy a pegar la dirección del contrato, y lo que me voy a encontrar es que, bueno, que en esta dirección que está acá, que es la que tenemos antes, tenemos un contrato, ¿sí? Y el contrato acá, si está verificado, voy a poder ver cuál es el código del contrato, ¿sí? El código del contrato es qué es lo que hace exactamente este contrato que está desplegado en esta dirección que figura acá arriba, ¿sí? Y después acá abajo, ven que tienen esto que les mencionaba antes, que es la ABI, ¿sí? ¿Qué es la ABI? Bueno, básicamente es la interfase que el contrato disponibiliza, ¿sí? Por ejemplo, si yo acá tengo una función que se llama createGravatar, que va a recibir un string y que va a recibir otro string, bueno, y que no me devuelve nada, bueno, lo que voy a tener acá es, en el ABI, voy a tener a esta función descripta como que toma un string y otro string, y que en el medio va a hacer algo y que no va a devolver nada. Si toda esa información está toda guardada en la ABI. La ABI es la interfaz, ¿sí? No me dice nada acerca de qué es lo que hace exactamente esta función. Si yo quiero ver lo que hace la función, bueno, voy a venir a leer este código, ¿sí? Este código está para eso, ¿sí? Para que yo pueda leer y pueda entender qué es lo que hace este contrato, ¿sí? En general es una muy buena práctica cuando voy a interactuar con un contrato, sobre todo si en el medio hay tokens de por medio, si estoy manejando dinero o cualquier cosa que tenga valor. Bueno, tratar de entender un poco qué es lo que hacen esos contratos, ¿no? Y si se fijan, leer un contrato inteligente no es algo tan difícil. Esto es Solidity, ¿sí? Solidity es un lenguaje que se parece bastante a Java, si se quiere, o se parece a C++ o a C Sharp, ¿sí? Nada, es una manera bastante amigable de leer código, ¿sí? Cualquiera que haya desarrollado en cualquier lenguaje más o menos estructurado, incluso en cualquier lenguaje orientado a objetos, cuando a medida que va leyendo código en Solidity, se va familiarizando con ese código de Solidity, y bueno, y a poder leer los contratos inteligentes nos ayuda a entender qué es exactamente lo que hace y qué es lo que hace un protocolo. Una de las cosas buenísimas que tiene trabajar con digraph es que nos obliga a entender un poco qué es lo que hace el contrato inteligente, ¿sí? Entonces, yo tuve la suerte, yo hace 2 años que trabajo con digraph, y desarrollar subgrafos me permitió entender, por ejemplo, cómo funciona de verdad un AMM, un Automated Market Maker, me permitió entender cómo funciona un NFT, entender cómo funciona un RC20, cómo funciona un token, los tokens de Ethereum, bueno, cómo funciona un token de Ethereum por debajo. ¿Qué es lo que pasa cuando hago una transacción, ¿no? Cuando yo le transfiero mis GRT a otra persona. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo, ¿no? Ese leer los contratos está muy bueno, y digraph es una linda puerta de entrada para alguien que quiera en algún momento, por ejemplo, desarrollar en Solidity.
pero no me voy a detener en esto. Nada, les quería contar un poco qué es una ABI, les quería contar un poco cómo usar el EtherScan para poder ver un contrato, en este caso el contrato que nosotros estamos indexando, que es un contrato muy simple, es un contrato de ejemplo, es simplemente para crear una entidad y para poder entender, digamos, las partes principales que tiene un subgrafo, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, tenemos la ABI acá, ¿sí? Después acá hay unos binarios que nosotros no nos preocupamos mucho por esos binarios. Acá adentro suelen estar los contratos, no es obligatorio que estén, pero es una buena práctica incluir los contratos del subgrafo adentro del mismo código del subgrafo, bueno, como para tenerlo de referencia, ¿no? Como para que yo hablo de Gravity Sol y esto me va a dar el mismo código que yo tengo acá abajo, ¿no? Bueno, me voy a enfocar en la parte que les quería contar. Esto es el manifiesto del subgrafo. Dice cuál es la versión de spec que se está usando, cómo se llama, cuál es el repositorio, bueno, cuál es el archivo donde voy a guardar el esquema, cuál es la dirección, cuál es la API. Yo, por ejemplo, acá podría agarrar, y para que no indexe toda la blockchain desde el principio, decir, bueno, a ver, este contrato, a ver, porque hace un montón que no lo hago. Transacciones. View Contract Creation. Voy a la creación del contrato y acá tengo el bloque en el que se creó este contrato. Entonces yo acá podría agarrar esto, por ejemplo, y acá incluir una línea que diga Start Block y poner ese número. Y eso haría que mi subgrafo, cuando lo deploye, indexe más rápido, ¿no? que este que tenemos acá. ¿Por qué? Bueno, porque en vez de empezar desde el bloque Génesis, bueno, esto va a empezar desde este bloque en particular, que es el bloque en el que se deployó este contrato inteligente. Bueno, y acá abajo tenemos cuáles son los eventos que va a escuchar, ¿no? Entonces tenemos el new gravatar y el update gravatar con los parámetros, el tipo de los parámetros que va a recibir, ¿sí? Por ahora no me importa el nombre, me importa cuál es el tipo de esos parámetros que va a recibir, y acá abajo me dice cuál es el handler que lo va a manejar, ¿sí? Y acá abajo cuál es el archivo de mapping. Bueno, ahora vamos a ver un poco qué es el archivo de mapping y qué es un handler, ¿sí? Por otro lado tenemos una entidad. Acá tenemos una entidad que se llama Gravatar. Todas las entidades deben tener un ID, sí o sí deben tener un ID. Todas las entidades deben definirse en singular, porque GraphQL solo va a generarme mis plurales para esto, o sea, Gravatars la va a crear sola la interfaz, y es donde voy a poder consultar por todos los gravatars juntos, ¿no? Este me dice, bueno, quién es el owner, el display name y el image URL. Bueno, ahora yo necesito vincular este gravatar con esto que está acá, en esta dirección, con lo que genera este contrato inteligente, a través de estos eventos que me puso acá, ¿no? Entonces, para eso tengo los handlers, ¿sí? Fíjense que tenemos dos handlers, uno que es handle new gravatar y handle update gravatar, y que van a estar en el source mapping. Bueno, vamos a ir al source mapping, y acá es donde voy a poner todo mi código, ¿sí? Mi código lo que va a hacer es va a tener el handle new gravatar y el updated gravatar, o sea, son los dos eventos que estoy escuchando. Acá lo que va a hacer es cada vez que se llame al handle new gravatar, va a crear un gravatar nuevo, va a usar un parámetro que viene adentro para establecerlo como el ID, va a setear un owner, un display name y un image URL, y lo que va a hacer es lo va a grabar, ¿sí? Lo va a salvar, ¿sí? Entonces, en este caso, yo voy a tener un nuevo gravatar, ¿sí? Y después tenemos el update, que lo que va a hacer es, va a tratar de cargarlo. En caso de que ya exista, va a tratar de cargarlo. Va a tomar ese ID que tomó el otro anteriormente, y con ese mismo ID, con ese ID que generó,
va a tratar de cargarlo. Sí, no lo puede cargar, porque no existe. O sea, si lo que cargó es nulo, es porque esto no existía. Pero si no existía, lo que va a hacer es lo va a crear. Va a cambiarle las propiedades y lo va a salvar, ¿sí? Bueno, esto un poco es lo que hace el subgrafo en particular, ¿no? Lo que hace el subgrafo se define en el mapping. En este caso es un archivo solo. En el caso de no estar indexando simplemente un contrato muy simple, probablemente tenga una estructura de archivos ahí adentro, nada, donde voy a organizar mi código, nada, o sea, acá vamos a respetar las mismas prácticas de programación que usaríamos en cualquier lado, ¿no? Keep it simple and stupid, do not repeat yourself, y bueno, para no repetirse, bueno, tengo que agarrar ese código que creé y que lo estoy usando en muchas partes, y bueno, para reutilizarlo lo voy a poner en un archivo diferente, que después lo voy a llamar, lo voy a importar y va a ser una nueva librería, y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, un poco lo que me importa que se queden con esto es que un subgrafo tiene 3 partes. Vamos a verlo acá. Un subgrafo tiene 3 partes. Una es el manifiesto, que es el que me va a decir, bueno, un poco qué es lo que va a indexar el subgrafo, cuáles son los eventos que va a escuchar. Después, por otro lado, vamos a tener el esquema. El esquema me va a decir de qué manera se va a disponibilizar esa información, ¿sí? Salieron todos los perros del barrio, salieron todos juntos a la calle y están todos ladrando todos al mismo tiempo. No te preocupes, casi no se escucha. Perdón, les pido disculpas. Bueno, acá tenemos el esquema, que es la forma en la que se va a disponibilizar esa información. Y después tenemos el mapping, que va a contener los handlers, ¿no? O sea, cómo esa información se va a ir generando, cómo esas nuevas entidades se van a ir creando, a través de pasar, digamos, por estas funciones cada vez que se llame a un evento adentro de ese contrato inteligente. Un evento, para que lo tengan idea, es como cuando tomamos información importante y logueamos esa información importante en la consola. Imagínense que están programando un backend, una API o lo que sea, y logueamos información y llamamos un logger para que esa información se guarde en algún lado en un archivo, para después poder debuguear, para poder ver qué es lo que pasó, cómo pasó. Bueno, un poco los eventos van a cumplir esa función, ¿no? O sea, van a avisarle, van a hacer broadcasting, van a avisarle a la red a través de su protocolo que algo sucedió, qué es lo que sucedió, y va a usar unos parámetros que vienen definidos, con un tipo definido, para contar esa información que pasó en ese contrato inteligente, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a resumir, ¿sí? ¿Qué es indexar datos? Es recolectar los datos, agarrar los datos de la blockchain, almacenarlos, hacer agregación. Por ejemplo, no sé, si quiero contar la cantidad de transacciones que se hicieron, bueno, cada vez que se llame a una transacción voy a sumar 1 a un contador, ¿sí? Eso es agregar. Voy a crear relaciones, voy a hacer que, por ejemplo, que un NFT tenga un owner, ¿sí? Y que ese owner sea una relación uno a muchos, donde un owner puede tener muchos NFTs, por ejemplo. Voy a etiquetar esa información, ¿sí? Porque un NFT, un token, es una dirección, es una address, ¿sí? Entonces, etiquetarlo significa ponerle nombre, decir esto es un token, y decir es token, y porque es token tiene todas estas propiedades, ¿no? Entonces, es muy importante tratar de poner buenos nombres, de llamar a las cosas por su nombre. El owner es un address también. De la misma manera que el token es un address, el owner también es un address, ¿sí? Pero es un address que hace cosas diferentes, ¿sí? Y es un address que en mi dominio representa cosas diferentes. Bueno, a través del etiquetado las voy a poder organizar de una manera diferente, ¿sí? Y después voy a poder disponibilizar esa data a través de una API GraphQL para que sea disponible para la consulta, ¿sí? ¿Y qué es lo bueno de esta API GraphQL? Bueno, que hay muchos desarrolladores de Web 2 que pueden desarrollar un frontend simplemente conociendo el API al que le tienen que pegar para poder consumir esa información. Entonces, no necesito personas especializadas en blockchain para poder construir la interfaz de esa aplicación descentralizada, ¿sí? Entonces, tenemos la aplicación descentralizada.
La aplicación descentralizada va a enviar transacciones al smart contract. El smart contract va a generar eventos, y esos eventos va a estar el nodo de Graph, que ahora vamos a ver un poco qué es ese nodo y de dónde sale, va a estar un poco escuchando esos eventos. ¿Para qué? Bueno, para poder usar el módulo de mapping, ese mapping que hicimos nosotros para escuchar esos eventos, para poder guardar esa información. Y una vez que analizamos y que guardamos esa información en el nodo, vamos a tener la API de GraphQL, que me va a permitir hacer queries desde la aplicación descentralizada y voy a poder consumir esa información generada en el smart contract. ¿Sí? Una cosa muy importante a tener en cuenta, muy importante, es que un subgrafo va a poder producir información solamente desde, desde eventos o desde acciones o desde información que proviene de la blockchain. Solamente de información que proviene de la blockchain. No puedo mezclar información, no puedo hacer nada. Entonces, una de las cosas que me va a garantizar el subgrafo es que la información que yo estoy obteniendo es solamente de la blockchain y no está mezclada, teñida, cambiada, modificada de ningún modo, y la información es como si la estuviera leyendo directamente de la blockchain. Eso es muy importante a tener en cuenta. Bueno, todo muy bonito, todo hermoso, yo construyo mi subgrafo, qué lindo que es el subgrafito, pero esto no está descentralizado. ¿Cómo es que esto se descentraliza? Bueno, dgraph tiene un token, que es el token GRT, que es un token de utilidad y que funciona para dar incentivos a diferentes actores que van a producir esta red descentralizada. Todos estos nodos donde corren los subgrafos, en realidad son una red descentralizada. ¿Y cómo es que funciona? Bueno, todo esto funciona por magia, no, mentira. Porque hay roles, ¿sí? Porque hay, dgraph tiene roles, ¿sí? Roles que interpreta cada uno de los actores de la comunidad. Por un lado, tenemos a los indexadores. El indexador es una persona que se encarga de correr un nodo. ¿Y dónde lo corre el nodo? Bueno, lo corre en su propia computadora en su casa. ¿Sí? O tiene un data center y lo corre en el data center. O lo corre en el data center local de la red local. O lo corre en AWS. O lo corre en el servicio de Google. Bueno, en algún lado se encarga esta persona de definir cuál es el lugar donde va a correr ese nodo. ¿Sí? Entonces, esa persona es el indexador. El indexador se encarga de determinar a dónde va a correr ese nodo. Y para eso, para marcar que un indexador es un indexador válido dentro de la red, existen los delegadores. ¿Quiénes son los delegadores? Bueno, son personas que tienen GRT, toman esos GRT y lo que hacen es los depositan en un indexador. Al depositarlo en un indexador, eso no requiere un gran conocimiento técnico, es como hacer staking en un pool, o sea, no requiere gran conocimiento técnico, son un par de clics, hay que elegir cuál es el indexador al que le vamos a delegar nuestros tokens, para eso hay diferentes tutoriales, hay diferentes maneras. Yo en esto lo que quiero es un poco contarles un poco cómo funciona este sistema, este mecanismo de tokenomics, que hace que GRT no sea un token de gobernanza o un token simplemente para financiar el proyecto. Es un token que tiene una utilidad real, ¿sí? Más allá del precio, es un token que tiene una utilidad real, ¿no? O sea, donde tenemos a los delegadores que lo que van a hacer es van a marcar con sus tokens cuáles son los indexadores que son válidos y en los cuales conviene delegar porque hacen bien su trabajo, porque dan buenos rewards. Después están los curadores. Los curadores son miembros de la comunidad que tienen un conocimiento técnico y que pueden leer un subgrafo. Entonces, lo que van a hacer los curadores es van a tomar el código del subgrafo, lo van a leer, y van a decir, bueno, a ver, esta información que provee este subgrafo, ¿está lo suficientemente bien? ¿Es lo suficientemente buena? ¿Esta información que provee este subgrafo se va a consumir? ¿Va a haber una aplicación descentralizada, un protocolo, o simplemente personas interesadas en ir a consumir esta información? Bueno, si es eso, yo voy a dejar mi GRT en ese subgrafo. Como curador, dejo mi GRT en ese subgrafo. ¿Y por qué dejo los GRT en ese subgrafo? Bueno, porque eso me va a generar rewards cada vez que alguien utilice ese subgrafo. ¿Sí? Entonces, tenemos a los consumidores.
los consumidores cada vez que van a consultar un subgrafo, cada vez que van a hacer una consulta a la API, van a pagar un query fee, ¿sí? Van a pagar un query fee, por ejemplo, y van a poder elegir de qué manera lo hacen. O sea, porque, por ejemplo, yo puedo querer saber cuáles fueron todos los dueños de mi CryptoKitty. Tengo un CryptoKitty, un NFT, ¿no? Y quiero saber quiénes fueron todos los dueños de ese CryptoKitty. Bueno, pero estoy medio apurado y lo necesito saber ya, lo necesito saber urgente. Bueno, entonces lo que va a hacer, yo voy a determinar a través de mi query fee que quiero que eso sea urgente. Y entonces va a seleccionar cuál es el nodo que me responde la información más rápida. Por otro lado, puedo determinar que nada, que a mí no me interesa el tiempo, no me interesa nada, yo lo único que quiero es que sea barato. No quiero que sea barato, no quiero que me cobre mucha plata, porque no tengo mucha plata, nada, y la poca plata que tengo la quiero invertir bien, entonces quiero saber cuáles fueron todos los owners de este CryptoKitty, pero no quiero gastar mucha plata y no me interesa que sea muy rápido, simplemente que me lo devuelva nada más. Entonces pago otro query fee diferente, ¿no? Y determino que el nodo que se vaya a usar sea elegido por la red a través de cuál es el nodo que me va a cobrar menos, ¿no? Bueno, entonces el consumidor va a setear ciertos parámetros y va a pagar unos query fees para poder consumir esa información. Después, los indexadores se van a encargar de elegir subgrafos. Bueno, ¿y cómo los van a elegir los subgrafos? Bueno, porque los curadores hicieron su trabajo y marcaron algunos subgrafos como que son muy buenos y son muy útiles. ¿Por qué lo hacen? ¿Porque son buenos? No. Lo hacen porque van a ganar plata. ¿Con qué? Con las query fees que están pagando. Bueno, con eso van a generar plata para ellos mismos. Entonces, por eso marcan el subgrafo. ¿Y los indexadores? ¿Por qué indexan? Bueno, porque si un subgrafo recibe muchas query fees, el indexador gana más dinero, gana más GRT en realidad, no es dinero, GRT, ¿sí? Gana más GRT. Y entonces, como le conviene ganar más cantidad de GRT, entonces va a tratar de indexar subgrafos y de ser súper determinístico con eso que va a hacer, ¿no? O sea, porque, digo, uno puede pensar, bueno, pero ¿y qué pasa si el indexador me cambia algo y hace que el subgrafo me responda un número que está diferente, por ejemplo? Y cuando hablamos de NFTs es una cosa, pero cuando hablamos de, por ejemplo, de un pool de liquidez, estamos hablando de tokens, estamos hablando de cosas que tienen valor, ¿no? O sea, es como si estuviéramos hablando de dinero. Y si ahí tenemos algo que me responde un valor erróneo, o sea, ¿alguien está haciendo algo mal? Bueno, para eso el indexador pone plata para poder correr su propio nodo. En realidad no pone plata, pone GRT para poder correr su propio nodo. Y lo que hace es, tiene una prueba de indexado, que si la cumple está correcto, y si no la cumple, la red se va a encargar de hacer slashing. Slashing es penalizarlo a ese indexador, bueno, por no estar brindando información que es exactamente la misma información que tiene la blockchain, ¿sí? Entonces, de esta manera va a funcionar el ecosistema de manera descentralizada, con los diferentes roles, ¿no? Los consumidores por un lado, que son quienes hacen las queries, los curadores, que son quienes seleccionan los subgrafos y dicen, este subgrafo es bueno, este subgrafo se va a consumir, los indexadores, que a través del trabajo que hicieron los curadores eligen los subgrafos que van a indexar en su propio nodo, y después los delegadores que delegan su GRT también para obtener una recompensa adentro de los indexadores para decir, bueno, este indexador es confiable, hace bien su trabajo y reparte sus rewards con los delegadores para poder alocar mayor cantidad de subgrafos, ¿no? Esto es un poco todo lo que tenía para contarles. Les cuento que yo soy Graph Advocate. Uno de los roles que existe dentro de la comunidad es ser advocate. Hay diferentes roles siendo advocate. No necesariamente hay que saber todo esto, no necesariamente hay que conocer todo de sus grafos, ni mucho menos. Hay chicos que cumplen el rol de advocate y son Web3 Welcomers. Lo que hacen es darle la bienvenida y ayudar a las personas a que se contacten con la persona correcta. Hay gente que se encarga de la traducción, hay gente que se encarga, bueno, un poco de hacer esto que estoy haciendo yo, que es un poco docencia y contar un poco de qué se trata todo esto. Nada, los invito a que se sumen a la comunidad. Está el Discord de digraph, está la comunidad de digraph en español. Nada, los invito a que se sumen. Es un muy lindo lugar por donde empezar, sobre todo si vienen de Web 2, si vienen de desarrollar cosas en TypeScript. AssemblyScript, que es el lenguaje con el que se hacen los mappings adentro de digraph, es
muy parecido a TypeScript y la curva de aprendizaje les va a resultar relativamente sencilla y es una muy linda manera de entrar al universo Web3, de animarse a leer contratos inteligentes. Nada, yo estoy muy contento, hace 2 años que trabajo en esto y soy súper feliz de haber entrado a Web3 gracias a dgraph y a Protofire que me dio la posibilidad. Busquen a Protofire en las redes, estamos en todos lados, siempre hay búsquedas abiertas, siempre estamos buscando perfiles de todos los skills, de todos los niveles, así que nada, siéntanse libres de mandar un CV o simplemente participar en las comunidades, nada, y espero verlos pronto. Y una cosa más antes que me olvide, pasado mañana, el día sábado, los que estén en Buenos Aires, Argentina, hay el evento por los 2 años de dgraph en Área 3. Les invito a que nos busquen por las redes, que se inscriban y los esperamos ahí. Nada, va a estar buenísimo, así que nada, los invitamos a todos. Buenísimo, Gabriel. Gracias por la invitación. Esperemos que la gente que nos ve desde Argentina pueda asistir, que la verdad se la van a pasar muy bien. Como dices, es una tecnología eh, que te da una muy buena entrada si todavía no tienes mucha idea de Solidity, Smart Contracts y algunos conceptos pues medio pesados de blockchain. Sí, también se lo recomiendo. La verdad es que las veces que lo he usado es bastante divertido, se hacen cosas muy buenas en poco tiempo, entonces sí se lo recomiendo. Te voy a leer algunas preguntas que salieron por acá. Dale. Y pues ya nos dices qué onda. También mando saludos allá a Arturo Mena, que es otro de los advocates. Y pues bueno. Gracias. Juan Carlos Gabriel dice, en términos económicos, ¿cuál de los 3 actores recibe un mayor retorno? ¿El delegador, el curador o el indexer? Bueno, quien determina cuánto se va a llevar cada uno es el indexador. El indexador en realidad es quien determina cuánto se va a llevar el delegador. Y entonces en función de eso los delegadores van a decidir ponerle, digamos, su GRT en staking a ese indexador o no. Y después es por proporción lo del curador, ¿sí? Lo del curador es por proporción, pero en el medio hay una curva, hay una bonding curve. Una bonding curve es como, a ver, es una manera de incentivar a que no todos. Imagínate esto, tenemos un protocolo como Uniswap. Uniswap tiene su propio subgrafo. Y si todo el mundo, porque Uniswap da sus reward linealmente, todo el mundo hace curación del subgrafo de Uniswap, porque sabe que va a ser súper consumido, porque Uniswap es casi un estándar en lo que tiene que ver con transacciones descentralizadas, con ser un DEX. Si todo el mundo hiciera eso, todo el mundo pondría plata en Uniswap y no quedaría, digamos, no quedaría en GRT para poner en el resto de los subgrafos, ¿sí? Entonces lo que hace es hacer una bonding curve. Los primeros que depositaron, los que de verdad confiaron en ese subgrafo, son los que van a recibir más reward y a medida que se va llenando, digamos, el cupo de ese subgrafo, cada vez reciben menos, hasta que llegues a un momento donde el último que puso va a recibir 0 rewards por depositar en ese subgrafo en particular. Entonces, eso promueve, digamos, tener la comunidad de curadores más activa. Y después, bueno, lo que te contaba de los indexadores, son quienes van a determinar cuál es el porcentaje que van a repartir con sus delegadores. Y bueno, y entonces para eso, nada, hay diferentes gráficas dentro de la comunidad. Nada, te invito a que vayas a la documentación, está súper clara, hay videos explicativos, incluso en castellano. Si querés, en Telegram soy @lactobacilo, con B larga y C, lactobacilo, GG, 2 veces la letra G, lactobacilo GG. Me contactás por Telegram y te paso toda la información sobre los diferentes indexadores. Protofire, de hecho en Protofire corremos nuestro propio nodo indexador de subgrafos, lo corre un colega mío, Brian, que nada, que es un genio, y somos uno de los que mejores reward estamos dando en términos de delegación. Muy bien.
Muchas gracias. También pregunta, ¿cuáles son los requerimientos para hacer un indexer en cuanto a hardware? No sé si haya otra barrera de entrada aparte de eso para un indexer y si nos puedes comentar de una vez las de delegador y curador. Sí, mirá, a ver, empecemos con la de curador. Para ser curador tenés que poder entender, un subgrafo, tenés que poder entender en qué consiste ese subgrafo y cuál es el valor que aporta a la comunidad de ese subgrafo. Y entonces de esa manera vas a poder ser curador. Para ser delegador no tenés ninguna restricción, digamos. La restricción que tengas va a ser cuando vos depositas tus tokens en un indexer, cuando los querés sacar, tenés un periodo de 28 días en el cual tus tokens no están generando nada y en el cual no los podés tocar. Eso se hace para evitar, digamos, que de repente todo el mundo salga a sacar los tokens de los indexadores y salga a venderlos. Nada, porque de esa manera sería como muy difícil mantener estos tokenomics tan complejos que tiene el ecosistema. Pero esa es la única restricción. Después, por otro lado, tenés una restricción que tiene que ver con el gas que vos pagás por cada vez que vas a delegar tus tokens. Y si vos haces delegación de un monto que es ínfimo, los rewards nunca te van a llegar a cubrir el costo de la transacción. Entonces no tiene sentido, ¿sí? Tendrías que evaluar cuál va a ser el costo de la transacción y cuáles van a ser los rewards, pero bueno, se estima que en sumas de algunos cientos de dólares, incluso $100, ya podría ser conveniente, digamos, que dejes delegados tus tokens en algún indexador. Para ser indexador necesitas 100.000 GRT, es lo que se necesita en un principio. Ahora existen algunos programas de incentivos para que las personas que quieren... El tema es así, originalmente la única red descentralizada era la red de Ethereum. Hace 3 meses atrás se sumó la red de Gnosis Chain y en breve se va a estar sumando a la red descentralizada, la red de Polygon. Por eso se generaron unos programas de incentivo con unos grants para poder acceder a correr tu propio nodo. Y después en términos de hardware me preguntabas, en términos de hardware no voy a ser muy exacto porque la verdad es que no tengo los números exactos de eso, pero básicamente eso por atrás tiene 2 servidores, uno que se va a encargar de escuchar el RPC del nodo y por otro lado se va a encargar de disponibilizar los datos, por otro lado tenés que correr una base de datos, eso por abajo. ¿No? Como desarrollador de Subgrafo vos no te preocupás por cuál es la base de datos, pero eso por abajo funciona como una base de datos Postgres. Y después necesitas un archive node al que te puedas conectar. ¿Por qué necesitas el archive node? Porque los subgrafos que se van a indexar desde el momento en el que desde que fue deployado el subgrafo, ¿no? Si no, no tiene sentido. Y lo que tiene de bueno un subgrafo es que te permite hacer viajes en el tiempo. Existe una posibilidad que te da a través de la misma query, en la cual vos le podés decir, bueno, yo quiero viajar, quiero que me des esta información, pero lo que pasaba en este bloque en particular, ¿no? Y entonces vos vas a poder viajar en el tiempo usando el subgrafo y consultar información vieja, incluso si quisieras, desde el momento en el que está corriendo ese subgrafo, ¿sí? Ok, muy bien. Otra pregunta con respecto a ¿el subgrafo se indexa en tiempo real? El subgrafo funciona así. Imagínate que yo quiero indexar Uniswap y quiero un subgrafo que cuente la cantidad de pools activos que hay en todo momento, ¿sí? Bueno, ¿eso desde cuándo va a empezar? Bueno, va a empezar desde que se deployó Uniswap V2, por ejemplo, y arranco desde ahí, después me voy a Uniswap V3, y ¿qué pasa? Todo eso es tiempo que se va procesando la cadena, ¿no? O sea que no es instantáneo. Eso arranca en el bloque en el que yo le digo que arranque, y después, cuando eso va indexando bloques, hasta que llega al momento actual. En el momento en el que llega al momento actual, lo que va a hacer el subgrafo es se va a quedar escuchando la cadena, ¿sí? Se queda escuchando al nodo
de Ethereum, se va a quedar escuchando a ese nodo a ver si se produce un bloque nuevo. Cuando se produce un bloque nuevo, bueno, a ver, ese bloque que se produjo, ¿intervino con el contrato que yo estoy indexando? Si intervino con el contrato, va a hacer lo que tenga que hacer y va a continuar escuchando al nodo. Y si no hizo nada, bueno, simplemente se queda escuchando a ver si el próximo bloque tiene algo que ver con el contrato. Pero lo que va a hacer es, lo va a estar haciendo en tiempo real, ¿sí? O sea, se queda escuchando, una vez que llega al final, una vez que alcanza el timestamp actual, se va a quedar escuchando para poder actualizar la información y que la información que proporciona el subgrafo sea la última. Ok. ¿Y eso se puede consumir también de forma, digamos, en tiempo real, una vez que, digamos, está en el tiempo actual? No Sí, sé si del lado de un back o un front se podría como también estar escuchando, digamos, esos cambios. sí, 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 sí. Sí, un poco es el gráfico que mostraba acá, ¿no? O sea, donde vos tenés la aplicación descentralizada que genera cambios en la blockchain. Esta Ujú. interacción, esta transacción con el smart contract es un cambio que se genera en la blockchain, eso produce un evento, lo toma el nodo y automáticamente, o sea, eso se procesa y la información queda disponible a través de la API de GraphQL. Ok. Otra pregunta de Juan Carlos dice, si quisiera involucrarme de lleno en esto, ¿cuál sería el camino más amigable? El camino más amigable sería lo que yo haría. No sé si es el camino más amigable. Te cuento qué haría yo. Yo agarraría algún contrato que me guste, sobre algo que me llame la atención, sobre algo que me interese. Trataría de entender un poco el contrato, tener una idea de qué va el contrato. Por ahí, no necesariamente los pormenores del contrato, ¿no? Exactamente qué hace justo esa línea de código. Si hay alguna línea que no entiendo, por ahí la paso, por ahí la investigo un poquito, pero sin matarse, una cosa muy tranquila. Y una vez que entendí un poquito el contrato inteligente, bueno, le trato de construir un subbrazo. Y voy tratando de armarme, digamos, un GitHub que incluya diferentes subgrafos que sean de mi interés, tener uno o dos subgrafos que sean de mi interés, y a partir de ahí, enseguida comunicarme en el Discord, ir publicando, hice el subgrafo de esto, hice el subgrafo de aquello otro, y después en el Discord de The Graph hay un canal particular, que no me voy a acordar el nombre ahora, pero creo que se llama Busco Equipo o algo por el estilo, en inglés, ¿no? Nada, y en ese canal donde se busca equipo, siempre hay gente que está buscando desarrolladores o desarrolladores que están buscando un desafío nuevo. Así que nada, el Discord es el lugar ideal. Incluso si desarrollando tenés cualquier duda, cualquier problema, cualquier inconveniente, al Discord. Y si se te complica con el inglés o no tenés ganas o lo que sea, te metés en The Graph en español, en el canal de Telegram, tirás la pregunta ahí y nada, alguno de los desarrolladores, nada, nos vamos a subir a una videollamada y charlamos y tratamos de resolverlo juntos. Es tratar de buscarle la vuelta, ¿sí? A ver, obviamente todos los desarrolladores estamos todos trabajando y estamos todos, digamos, abocados a nuestros proyectos, así que nada, tratamos de buscar huecos donde poder ayudar, pero siempre es lindo poder ayudar a gente nueva, porque nada, porque nosotros en algún momento estuvimos ahí y nada, y es lindo poder brindar una mano cuando alguien está aprendiendo, nada, está muy bueno, así que... Sí, 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 está bueno eso, gracias. Otra pregunta es, ¿un subgrafo puede indexar dos contratos al mismo tiempo? Sí, un contrato puede indexar múltiples contratos. Ujú. Incluso, ya te voy a tirar una, es así como programación avanzada de subgrafos. Hay una técnica que se llama templating. Eh, a ver, hay contratos que se encargan de desplegar sus propios contratos, ¿sí? Hay Ajá. contratos que hacen deploy de contratos, ¿sí? Yo podría indexar un contrato que hace deploy de contratos y sin conocer previamente la dirección del contrato que va a desplegar, podría indexarlo. Eso se hace a través de un template donde lo que se hace es, se prepara todo y se pone todo y se deja todo listo como para indexar un contrato nuevo sin ponerle ladres, y después con un comandito, ¿no?, que tiene que ver con vincular ese contrato adentro del subgrafo, ya podría estarlo indexando. Entonces, de esa manera, por ejemplo, podría tener un subgrafo que escucha a un contrato, o a dos contratos, o a tres contratos, y a su vez a todos los contratos que esos contratos generen, ¿no? Entonces,
podría tener un subgrafo que indexa cientos de contratos. De hecho, el contrato de Uniswap, el subgrafo de Uniswap indexa todos los pools que tiene Uniswap. Y tiene miles de pools, o sea, tiene, no sé si miles, pero digo, pero tiene un montón de pools que se generan dinámicamente y que a priori uno no sabe el address de eso, ni incluso no sabe la cantidad de que son, ¿no? Entonces, bueno, nada, podríamos armar un subgrafo para contarlo, por ejemplo. Ok. Pregunta otra. Si los contratos no están verificados, ¿se pueden usar para un subgrafo? Sí, se pueden, porque el contrato cuando está deployado tiene una API, el contrato cuando está deployado tiene un código fuente en algún lado. El problema para nosotros desarrolladores de Surafos es ir a encontrar esa información, ¿no? O sea, poder tener acceso a esa información, porque si no sabemos qué estamos escuchando es como medio difícil, ¿no? Pero sí, como poder se puede. Nada, necesitaríamos tener acceso a esa API. Si tenemos la API, podemos hacer todo el resto, ¿sí? Pero tenemos que tratar de encontrar la manera de desarrollarla bien. Para poder hacer eso, yo lo que hago en general es, si tengo que desarrollar un subgrafo de un contrato que no está verificado, trato de ponerme en contacto con el desarrollador, con el protocolo, con quien sea, como para tratar de tener acceso a esa información que falta. Pero sí se Ok. puede. Y si un contrato no tiene eventos, no emite eventos, ¿se puede indexar? Sí, se puede indexar. Se puede escuchar las llamadas a las funciones, por ejemplo. Puedo escuchar las llamadas a las funciones y indexar esas llamadas a las funciones. E incluso puedo replicar adentro del subgrafo, replicar el comportamiento del contrato para producir esa información. E incluso, te digo más, se puede hacer llamadas a los contratos. Por ejemplo, imagínate que necesitas dinámicamente de un contrato que no conoces a priori, de un RC20, necesitas, por ejemplo, saber cuántos decimales tiene, porque necesitas poder calcular ese token en particular. Bueno, podés llamar al RC20 para preguntarle cuántos decimales tiene, y como es una llamada de lectura, no te cobra gas. Entonces, vos haces la llamada, te devuelves información y vos esta información también la podés guardar adentro del subgrafo. O sea, hay diferentes técnicas y diferentes maneras. Lo ideal, lo mejor que te puede pasar es tener todo en eventos. La mayoría de los casos no tenés todo en eventos y al no tener todo en eventos, bueno, hay cosas que a veces se complican un poco más y hacen que sea por ahí un poco más difícil, pero bueno, nada, pero en ese caso, por ejemplo, o sea, le buscamos la vuelta tratando de escuchar la llamada de la función. Muy bien. ¿Cuál sería el proceso de deployar un contrato ya en, digamos, en la red descentralizada? El Así. proceso para deployar en la red descentralizada un subgrafo nada, es súper simple porque vos haces el deployment desde la línea de comando usando el Graph CLI. Está explicado en la documentación, es súper simple. Lo haces desde ahí y después utilizas la interfaz web, la interfaz que tiene ese subgrafo. Vas a utilizar esa interfaz para poder hacerlo. Ahí vas a tener un costo, que es el gasto de gas. Vos tenés que pagar gas para poder deployar ese subgrafo, ¿sí? ¿Para qué? Para que ese subgrafo exista en la red de Ethereum, para que exista en la red descentralizada, ¿sí? Para eso vas a tener que pagar gas y vas a tener un gasto extra. Pero se puede hacer, es súper simple, es súper simple. Incluso yo lo puedo hacer con una multisig, que eso es muy útil por si trabajas con un protocolo, con algo donde, nada, o Ujú. sea, donde la idea no es depender de una sola address o de una persona que tenga el control sobre una address en particular, entonces esas cosas se hacen con multisig, e incluso hacerlo con una multisig es algo súper simple y está explicado en la documentación. Si al quien sea que la haya escrito, cualquier inconveniente que tengas deployando algo en la red centralizada, nada, me contactás y le buscamos la vuelta, hacemos una llamada y lo hacemos juntos. Vale, gracias. Y pues creo que por ahora ya no hay más preguntas. Eh, pues estuvo muy buena la charla, Gabriel. Muchas gracias. Muy interesante lo que nos vienes a compartir. Ojalá a la gente que nos está viendo se le quede la espinita y quiera entrarle, ya sea como dev, como curador, como advocate, como lo que quieran. Ojalá. Pero éntrenle a esto. Creo que es eh, como
lo único que no se devalúa a través del tiempo. Los tokens pueden subir, bajar, pero si tienen algo técnico que aportar o conocimiento, digamos, diferente, creo que eso jamás se devalúa, ¿no? Entonces, súper recomendable que aprendan a utilizar esta herramienta, sobre todo que está en un montón de redes, al menos para la parte del hosted service. Y ya conforme pasa el tiempo, pues irán deployando en las demás. Eso mismo, sí, sí, es excelente. Se puede participar desde cualquier rol, no solamente técnico, no solamente hay que conocer, digamos, cómo funciona una blockchain o cómo funciona un subgrafo para poder participar de la comunidad de Graph. Es una comunidad súper amplia. Nada, yo conocí gente increíble, maravillosa. De hecho, nada, Lore, que es una de las chicas que dirige la comunidad, dirige por decirlo de alguna manera, pero es quien impulsa la comunidad de Graph en español, es alguien que es abogada, o sea, que no desarrolla y sin embargo aporta un gran valor a la comunidad. Nada, no me quiero olvidar a nadie, pero qué sé yo, Jorgelina, Tomás, Martín, está lleno de gente muy valiosa que aporta todos desde diferentes lugares, con diferentes conocimientos, con diferentes skills técnicos, pero siempre con ganas de aprender, con ganas de ayudar, con ganas de enfocarse y con ganas de escuchar a los nuevos. Nada, no hay preguntas tontas, hay tontos que se quedan con la duda. Entonces, no nos quedemos con la duda, preguntemos, siempre va a haber alguien dispuesto a ayudar. Eh, Nada, los invito a que vengan el sábado al segundo aniversario de Graph en Área 3 en Buenos Aires, en Palermo. Y a los que no, bueno, nada, espero verlos por redes, espero verlos por Telegram, espero verlos en Twitter, en todos lados, nada, súmense a todos lados que vamos a seguir charlando. Muchas gracias, Gabriel. Y Gracias por pues la bueno, invitación. pues ahí se queda abierta la invitación para que entren a la comunidad de Telegram, para que lo sigan en Twitter, para que le pregunten todas sus dudas que les vaya saliendo a Gabriel. Él me ha ayudado varias veces con dudas que me han salido y la verdad es que eh, es algo que caracteriza, como dice a la comunidad, es una muy buena comunidad, a mí me gusta mucho. Se pueden hacer preguntas como técnicas de alto nivel y muy básicas también y de todas formas se intentan de responder. Y pues bueno, aquí le vamos a dejar. Espero que les haya gustado pues la charla de hoy y espero que también pongan a prueba esos conocimientos que están adquiriendo y que no solo se quede pues en una plática más, ¿no? Muchas gracias y voy a acordar el like.